Hola y bienvenidos a esta cuarta edición donde les presento mis ideas para la próxima semana y hago un análisis del mercado de la bolsa de valores. En este día les voy a presentar 4 ideas para esta semana. Voy a analizar el mercado para la próxima semana y también voy a estar analizando Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia y Tesla. Como vemos en pantalla, esta semana del 30 de octubre fue la semana donde rebotamos de una forma muy fuerte. Esta vela que está aquí representa la semana del 6 de noviembre, prácticamente la semana pasada, y vemos que el movimiento a la alza continuó. Personalmente no creía que iba a haber un movimiento tan agresivo a la alza. Ahora, si nos retrocedemos un poco y empezamos a ver la baja que se puso en octubre del 2022, podemos ver algo muy interesante. Podemos ver la formación de una bandera de toro. Si tomamos estas bajas de acá, tenemos este movimiento a la alza, este viene siendo el tope, y luego podemos dibujar esto aquí así. ¿Ok? Entonces aquí tenemos una bandera de toro. Y podemos ver que, como les dije hace 3 semanas ya, que cuando el precio llegara a este nivel iba a rebotar de una forma muy agresiva. Y les repito, no pensé que iba a rebotar de forma tan agresiva, pero así lo hizo y parece ser que está a punto de romper este nivel de aquí. Entonces, este ya sería la señal que nosotros necesitamos de la bandera de toro para, obviamente, iniciar una posición a la alza y por lo menos esperar que alcance las altas previas para luego alcanzar estas altas que pusimos acá. Ahora, ¿vamos a llegar hasta acá hasta arriba? No lo sé. ¿Vamos a llegar hasta acá hasta arriba? No lo sé. Pero por lo menos la formación o el patrón que nos está dando el comportamiento en todo el mercado, que en este caso es SPY o las 500 compañías más grandes en Estados Unidos, parece que estamos apuntando para allá. Ahora, usando las Fibonacci, podemos ver esto de una forma más clara. Tenemos este movimiento a la alza, tenemos un retraso que es totalmente normal al área del 50% y del 32%, a esta área de aquí. Y obviamente este nivel de aquí era muy importante, es por eso que desde hace 3 semanas les decía, era muy importante, por eso se los mencioné desde hace 3 semanas. Entonces vemos que precisamente aquí, justo en el retraso de las Fibonacci, que es un retraso de entre del 50 y el 38%, tenemos este soporte. Entonces vemos esta reacción. Desde mi punto de vista es una sobrereacción, pero parece ser que va a continuar. Eso es lo que estamos viendo hasta ahorita. Ahora, si ya nos adentramos al día a día, nos salimos de la semana y podemos ver que tenemos otra bandera de toro. O sea, hay una bandera de toro dentro de una bandera de toro. ¿A qué me refiero con esto? Aquí tenemos el poste, tuvo un retraso y aquí tenemos una bandera de toro. Entonces, es por eso que les digo que es probable que el movimiento continúe a la alza. Ahora, personalmente, a mí me gustaría ver un retraso antes de continuar a la alza. Si han visto los análisis pasados de estos videos que estoy haciendo, del análisis semanal del mercado, se van a acordar que les mencioné que tenemos varios gaps, varias grietas. Por ejemplo, tenemos esta grieta de acá y esta grieta de acá. Antes de este movimiento del viernes, ese es el jueves y miércoles, yo estaba esperando antes del movimiento del viernes y al ver este movimiento el jueves a la baja, incluso les dije que teníamos una área de resistencia, una mega resistencia para Nasdaq. Ahorita estamos viendo SPY, estamos viendo los futuros de SPY, pero también está esa misma resistencia, esa mega resistencia que viene siendo este nivel de aquí. ¿Ok? Más o menos ese de ahí. Entonces, al ver que el precio se estaba acercando de forma agresiva a este nivel de resistencia que tenemos aquí, que es de mega resistencia, y luego ver esta reacción, entonces yo pensé, dije, ok, va a iniciar un movimiento a la baja. Es natural. Tenemos que el mercado se movió prácticamente 7% en menos de 2 semanas. Es natural que venga y cierre esta grieta de aquí y esta grieta de acá. No se nota muy bien en los futuros de SPY,
Pero si vamos a SPY, nos vamos a dar cuenta que tenemos estas dos grietas que están aquí. Son esas dos grietas las que les acabo de marcar en los futuros de SPY. Regresemos a los futuros. Entonces estaba esperando que viniera el precio e hiciera esto y cerrara esta grieta de aquí. No solamente esta, sino también esta que dejó mientras se estaba moviendo de forma agresiva la semana antepasada. Pero ahora las cosas han cambiado porque vino el precio, tocó la grieta más chica o la grieta superior y el viernes explotó. Esto no lo estaba esperando yo. Incluso tengo una grabación de un video que les hice durante la semana pasada acerca de los escáneres que yo uso y les dejé saber que ayer viernes iba ya a dejar de operar por el día porque si entramos al intradía, dejen quito esto y me voy a Nasdaq, que es lo que estaba siguiendo en ese momento. Aquí abrió el mercado, empujó a la alza, luego bajó y pensé que el mercado se iba a quedar en este nivel de aquí por el resto del día, porque era viernes. Por lo generalmente los viernes el mercado empieza, digamos, a desinflarse, empieza a relajarse. Todo el mundo ya está pensando en el fin de semana y se quiere ir y empiezan a cerrar posiciones, etc. Pero por alguna razón, incluso yo, entonces apagué mi computadora y me regresé a dormir o a tomar una siesta después de que ya hice mis operaciones, cuando el mercado estaba aquí. Estaba ahí. No sé si lo pueden ver. Ahí. Y dije, lo más probable es que se va a seguir así el resto del día. Y dije, ya no va a haber muchas oportunidades, entonces me fui a tomar una siesta. Y miren de lo que me perdí. Ahora, a pesar de que me hubiera quedado para ver este movimiento a la alza tan agresivo, creo que no hubiera hecho nada. Incluso creo que hubiera perdido dinero. Cuando hubiera visto yo este movimiento a la alza que se está acercando a este nivel de mega resistencia que les había mencionado en mis ideas en TradingView, porque en mis ideas en TradingView, creo que por todo lo que tengo aquí, no se nota, pero realmente nunca llegó. Entonces dije, ok, si llega a llegar, bueno, iba a pensar eso, si llega a llegar a este nivel de mega resistencia, que es el que tenía marcado, miren, en Nasdaq, aquí lo pueden ver, hubiera dicho, ok, voy a vender en corto. Voy a decir, el precio va a llegar a este nivel de aquí y entonces voy a vender contratos en corto esperando que el mercado se fuera a la baja. Incluso muchos operadores pensaron lo mismo. Pensaron lo mismo, que cuando llegara a esta área iba a empezar a bajar de forma agresiva. Porque, ¿qué fue lo que pasó el jueves? El jueves tuvimos un movimiento a la baja y pensamos, yo lo pensé, que este ya iba a ser el inicio de la corrección del movimiento a la alza que tuvimos en las últimas 2 semanas, o sea, en este movimiento de acá. Pensamos que aquí iba a empezar a haber una corrección, a cerrar por lo menos esta grieta que tenemos aquí, e incluso quizás cerrar esta grieta que está acá, ya sería demasiado pedir, pero el viernes el mercado nos sorprende con este movimiento. Entonces, afortunadamente tomé la decisión correcta sin saber que era la decisión correcta. ¿Ok? O sea, prácticamente me protegí. Pero bueno, ahora, sin querer queriendo me brinqué a Nasdaq, que es lo que estoy viendo. Pero si regresamos a SPY, como les decía, quisiera ver que antes de que continuara moviéndose a la alza, que es muy probable, quisiera ver que viniera a cerrar por lo menos esta grieta de aquí. Ya en este punto no me interesaría que cerrara esta grieta de acá porque ya sería un movimiento demasiado agresivo a la baja y estaría cancelando todo este movimiento. Entonces ahora tengo 2 planes para esta semana. Uno si se mueve a la alza, uno si se mueve a la baja. Mi primer plan o mi primera idea es que el mercado quizás empuje un poco más el lunes, venga el martes y ponga a prueba este nivel de aquí, que es muy importante, para luego despegar y continuar con el movimiento a la alza. Por el otro lado, si por alguna razón el mercado empieza a empujar hacia abajo, quiero que venga, pruebe este nivel una última vez, este nivel importante, y luego se mueva a la baja y venga a cerrar esta grieta que está aquí para ahora sí moverse a la alza. Entonces, esta próxima semana voy a tomar una posición precavida. Voy a
continuar con mis posiciones pequeñas. No voy a tomar posiciones grandes o muy confiadas porque en cualquier momento podemos ver un movimiento o a la alza muy agresivo o a la baja muy agresivo. Entonces, si yo estoy pensando que el mercado se va a mover a la alza y tengo una posición grande y no chiquita, y el mercado se mueve a la baja, mis pérdidas van a ser mayores. Y lo mismo va a pasar a la inversa. Si creo que el mercado se va a mover a la baja y tengo posiciones grandes en vez de chiquitas, y el mercado se termina moviendo a la alza, mis pérdidas van a ser muy grandes. Entonces voy a continuar con esta mentalidad precavida porque el mercado está irracional, ¿ok? No está actuando acorde a cómo está la economía en general. A pesar que los magníficos 7, que son esas 7 empresas enormes, reportaron buenas ganancias, el mercado estaba empujando a la baja. No sé si recuerdan lo que les dije la semana pasada y antepasada. Y ahora que no tenemos buenas noticias, grandes buenas noticias, vemos que el mercado está moviendo de una forma muy agresiva a la alza. Toda esa semana pasada estuve haciendo mi dinero vendiendo en corto futuros de Nasdaq. ¿Por qué? Porque toda esa semana pensé que el mercado iba a empezar a empujar o a corregirse y se iba a mover a la baja. Por ejemplo, hice dinero en, creo que este movimiento a la baja de aquí. Hice dinero en este movimiento de aquí. Hice dinero en este movimiento de aquí. En este de aquí. Y en este de aquí. ¿Ok? Además que en otras acciones. Entonces, si yo hubiera descifrado lo que el mercado estaba haciendo desde que empezó a correr a la alza, en vez de tener yo una gorra bajista, me hubiera puesto una gorra alcista y hubiera hecho incluso más dinero, porque hubiera tomado ventaja de este movimiento de aquí, de este movimiento de acá. Como les decía, hubiera hecho dinero en estos movimientos de aquí a la alza, definitivamente en este movimiento. Y si se dan cuenta, los movimientos a la alza son más potentes que los movimientos a la baja, excepto el jueves. Por ejemplo, el miércoles tuvimos este movimiento a la baja y luego se recuperó. El martes, ¿qué fue lo que pasó? Tuvimos movimientos a la baja, nada más 2. Creo que hice dinero en esos movimientos, pero realmente el movimiento mayor fue a la alza. Se corrigió temporalmente por una hora para continuar moviéndose a la alza. Ahora, si regresamos a los futuros de SPY, y recuerden la semana pasada, yo estaba esperando que este patrón de cabeza y hombros invertidos se formara para iniciar una posición agresiva, ya en este caso a la alza. Entonces yo estaba esperando que este movimiento a la baja del jueves, estamos viendo hora por hora, iniciara un movimiento de corrección para cerrar esta grieta de aquí y esta grieta de acá. Y ya se formaría lo que les estaba diciendo, la cabeza y hombros invertida. Y luego se iba a mover a la alza. Hubiera cerrado esta grieta de aquí y hubiera cerrado esta grieta de aquí. Pero lo que vimos es que cuando trató de venir a cerrar esta grieta, tuvo un rebote el viernes y se movió a la alza. Entonces prácticamente traspasó la mega resistencia que les había comentado en mi perfil de TradingView. Entonces, les repito el plan. Quiero que suba un poco más, venga, rebote y se vaya para arriba. O el otro plan es que falle, venga, trate de regresar y luego se mueva a la baja para cerrar esta grieta de aquí y luego ahora sí moverse a la alza. Ahora pasemos a analizar Apple. Apple es una de las empresas que ha hecho uno de los movimientos más agresivos durante estas 2 semanas. Creo que fue alrededor de más o menos del 12% en 2 semanas. Ahí están, 12%. Entonces, Apple traspasó un nivel muy importante, que es este nivel de aquí. Este de aquí. De 182.50 más o menos. Prácticamente fue donde, una vez que tuvieron malas noticias, cayó el precio por este día y aquí encontró una especie de soporte y al día siguiente ya ni siquiera pudo regresar a este nivel.
O sea, el quiebre de este nivel ocasionó esta caída. Luego trató de regresar precisamente a este nivel a cerrar esta grieta, pero no tuvo la fuerza suficiente para continuar recuperándose y volvió a caer de forma agresiva. Entonces ahora vemos que de forma agresiva, gracias a su reporte de ganancias, continuó empujando hacia la alza. Entonces quisiera que volviera a visitar este nivel de aquí de 182.50 para luego moverse a la alza. Ahora, si por alguna razón empieza a caer, lo traspasa a 182.50, trata de regresar y no puede, entonces vamos a ver un movimiento a la baja. Y quizás va a encontrar soporte en esta área de aquí. Ahora, pasemos a Microsoft. Microsoft está alcanzando nuevas altas. Prácticamente está en una situación que le llaman Blue Skies o cielos azules, donde ya no hay nada arriba, absolutamente nada arriba, entonces ya no hay ninguna resistencia. Y de la misma forma que Apple, quisiera que viniera a poner a prueba este nivel de 360. Incluso pudiera caer hasta 350 y es totalmente aceptable. Después de este movimiento, miren, desde acá, 309 hasta 369, o sea, un 20%, es natural, es totalmente aceptable que tengamos un retroceso. Y usando la Fibonacci, podemos ver que es aceptable incluso que llegue hasta 340. Entonces, si viene y cae hasta 350, sería una excelente entrada para iniciar una posición alcista, siempre y cuando también el mercado no lo permita. Entonces, cualquier retroceso a 360 o 350 son lugares aceptables para iniciar una posición alcista. Ahora pasemos a Google. Google tiene una grieta que tiene que cerrar, que prácticamente va desde aquí, inicia desde este día que reportaron ganancias y el mercado, a pesar de que fueron ganancias positivas, al mercado no le gustó y empezó a moverse a la baja para luego recuperarse, encontrar soporte en el área de 120 y 121. Y ahorita creo que Google es una de mis acciones favoritas porque tiene una misión que cumplir. La primera, cerrar esta grieta. La segunda es que al cerrar esta grieta tiene toda esta carnita en el hueso. O sea, no es como Microsoft o como Apple, que ya están demasiado extendidos. Regresemos a Microsoft. ¿Sí se dan cuenta que están muy extendidos? Apple también está ya muy extendido, incluso quizás le queda un poco de carnita hasta 190, pero está muy extendido. Entonces, Google, por el otro lado, todavía tiene trabajo que hacer. Entonces, si el sentimiento en el mercado continúa siendo positivo o alcista, podemos ver que uno de los que se va a mover más va a ser Google, no solamente para cerrar esta grieta en 138, sino quizás también para alcanzar 140 o 141. Ahora Amazon. Y como podemos ver, Amazon también se movió con el mercado a la alza y se está acercando a ese nivel de resistencia. Es una mega resistencia de 145. Si vamos un poco hacia atrás, nos vamos a dar cuenta que la última vez que se acercó a este nivel, tuvimos un rechazo muy fuerte y también se alineó con la caída del 2022. ¿Ok? Entonces, y la última vez que se acercó, que fue esta vez de aquí, también vimos un movimiento a la baja. Entonces, ¿qué podemos esperar? Obviamente vamos a tener una reacción, quizás por la siguiente semana o por lo menos algunos días. Si el mercado continúa desenfrenado hacia la alza, obviamente este nivel se lo va a pasar como nada, ¿no? Como lo hizo con este nivel de aquí y este nivel de aquí. Pero también se encuentra en la misma situación que Microsoft y Apple. Ya están muy extendidos y el hueso casi no tiene carnita como me gusta. Porque el siguiente nivel que puede llegar a visitar es este de 160. Entonces, sería un movimiento impresionante si corre desde 120, que inició en octubre 27, hasta 160 en cosa de 2 semanas o 3 semanas. Entonces, mi apuesta no va a estar en Amazon. Si acaso, si el mercado se empieza a mover a la baja, con la corrección que les estaba diciendo, el mercado, entonces también Amazon se va a mover
a la baja y va a haber una corrección. Lo mismo con Apple y Microsoft. ¿Ok? Vamos a ponernos nuestra gorrita de vender en corto. Vamos a ponernos nuestra gorrita que tenga un osito pintado. Todo esto lo va a determinar el mercado. No lo vamos a determinar nosotros ni los niveles importantes de estas compañías. Todo esto lo va a determinar el mercado. Por eso es que al principio hice un análisis de Nasdaq y de SPY. Ahora, pasemos a Nvidia. Nvidia va a estar muy interesante en los siguientes días. Nvidia, como se los mencioné en el video pasado, Nvidia tiene ganancias el día 21 de noviembre. Y si nos damos cuenta, el último reporte de ganancias, el precio de Nvidia empezó a correr antes de este reporte que está aquí. Podemos ver que vino a ese soporte de 400. Es por eso que les decía, hace 2 semanas, pongan en su lista, pongan en su radar a Nvidia en 400, porque va a rebotar aquí de forma agresiva. Entonces, vimos que empezó a correr antes del reporte de ganancias y alcanzó el nivel de 480 para ese día. Entonces, el reporte fue un día en la noche, ¿sí? Y durante toda esa noche y el premercado empujó el precio hasta $500 y ese día se dedicó prácticamente a correr a la baja. Entonces, es posible que veamos un comportamiento similar, donde va a continuar corriendo para antes de su reporte, que es el día 21 de noviembre. Lo más probable es que va a ser un reporte positivo. Entonces, va a ocasionar algo como esto de aquí. Va a empujar el precio a la baja. Entonces, si el precio continúa corriendo, es posible que pase esto. El segundo escenario que tengo es que juntamente con el mercado suba un poco más y empiece a caer un poco, encuentre soporte en esta área de aquí entre 450 y 460 y luego ya que el precio haya descansado para su reporte de ganancias en esta área de aquí, o sea, podemos incluir incluso 470 en cualquier área de aquí, pero que estén por debajo de las altas, entonces ya podemos ver un movimiento a la alza. Pero si continúa corriendo y luego llega el reporte de ganancias, vamos a ver esto, lo más seguro. ¿Por qué? Porque fue lo que vimos en el reporte pasado. Un movimiento a la baja de forma agresiva e encontró soporte en 450. Por eso les decía ahorita que 450 puede ser un nivel de soporte para Nvidia. Y luego correr una vez más a la alza, llegar al soporte de 500 y otra vez moverse a la baja. Entonces podremos ver un comportamiento similar. Ahora pasemos a Tesla. Para Tesla va a ser muy importante que mantenga el nivel de 210. Si Tesla pierde este nivel de 210, lo rompe, lo más probable es que también va a traspasar 200 y va a empezar a moverse a la baja. Por el otro lado, Tesla tiene este gap que fue ocasionado por el reporte de ganancias, más que nada por la llamada. Entonces, si no pierde 210, el trabajo de Tesla va a ser venir y cerrar esta grieta. Ahora, no es un trabajo fácil, porque para empezar tenemos este nivel de 220, tenemos estas altas más o menos en esta área aquí de 224, 225, luego tenemos 230, otro nivel psicológico que fue el último nivel que visitó, y luego ahora sí tenemos 240, que es este nivel de acá, y además que es un nivel psicológico. Entonces tiene 1, 2, 3, 4 resistencias, o sea, tiene 4 jefes. Tenemos que tener un sentimiento muy positivo en el mercado para que Tesla pueda hacer esto, o por el otro lado, que Tesla tenga buenas noticias. Entonces, recuerden, 210 es un nivel importante. Incluso vamos a hacer un análisis un poquito más profundo. Incluso vamos a adentrarnos un poquito más y vamos a ver los periodos de 1 hora y nos vamos a dar cuenta por qué esos niveles son importantes. 120 lo trató de recuperar 1, 2, y luego cayó. Vino, trató de mantenerlo los 220 y no pudo. Por tercera vez no pudo, por cuarta vez no pudo y lo empujó a la baja. Entonces tiene que venir a recuperar los 120, traspasarlo, venir y ponerlo a prueba, y cuando lo traspase tiene que venir a probar este nivel de aquí, que es 225 más o menos.
Entonces esperen algo así, retroceda a 220 y cuando vean señales, entonces ahora sí podemos iniciar una posición alcista. Ahora pasemos a las ideas que tengo para esta semana. Son 4, pero antes repasemos 3 ideas de la semana pasada de forma rápida. Una de esas ideas era DDOG o DDDog y fue una de las ideas que les puse aquí en mi perfil de TradingView. Y después de que tuvieron un reporte positivo de ganancias, como se los comenté, iba a llegar a 100 y quizás incluso hasta 115. Y después del reporte de ganancias despegó el precio hasta $100, como lo pueden ver en pantalla. Y durante este día les escribí y les dije, quiero que baje un poco, como lo están viendo aquí. Es más, vamos a ver acá. Vemos que el reporte de ganancias fue positivo, empujó el precio hasta acá, hasta los $100, como les dije, y vino y puso esta baja durante el premercado. Quería que ya que abriera el mercado, bajara una vez más a este nivel de aquí, a 94 o 95, para iniciar una posición alcista. Pero desafortunadamente no llegó nada más hasta 96, 97. Entonces, recuerdo que tenía la orden ahí ya lista para comprar acciones a 95, pero nada más llegó hasta 96, 97 y después despegó una vez más hasta 104 más o menos. Ahí está, 104. Entonces, desafortunadamente no cayó un poquito más como estaba esperando, pero fue una idea que sí funcionó. La segunda idea que quiero repasar con ustedes es Uber. Y Uber, una vez que reportó ganancias, les dije que podría alcanzar $52. Entonces tenemos un reporte de ganancias positivo. Empuja el precio desde aquí. Viene y forma una bandera de toro. Este es el poste, esta es la bandera. Y luego viene y casi alcanza los $52. Vean en el minuto 33 más o menos del video pasado y van a encontrar esta idea. Pensé que eran 3 ideas que quería repasar con ustedes de la semana pasada, pero nada más son 2. Ahora, pasemos a las ideas para esta próxima semana del 13 de noviembre. La primera idea es Walmart. Walmart tiene reporte de ganancias este próximo 16 de noviembre. Si retrocedemos un poco, nos vamos a dar cuenta que Walmart está en un canal. Está en un canal que podemos predecir e incluso está operando en nuevas altas. ¿Okay? Está en una situación muy similar que la de Microsoft, en donde está en un cielo azul. Entonces está prácticamente contra una resistencia y viene su reporte de ganancias. Idealmente me hubiera gustado que estuviera en este nivel de acá. Pero obviamente tiene buenas noticias. El sentimiento para Walmart es positivo. Y tenemos que antes de su reporte de ganancias ya está alcanzando este nivel de 167 más o menos. Entonces, si tenemos un reporte positivo y ya está alcanzando nuevas altas, lo que eso genera es que muchos inversionistas van a estar interesados en Walmart. Por lo tanto, un reporte positivo puede empujar el precio de forma agresiva a la alza. Ahora, ¿hasta dónde? Es difícil de decir hasta dónde, o sea, porque no tenemos otro nivel en donde hacer referencia. Pero podríamos esperar que antes del 16 de noviembre, que prácticamente que es el jueves, podríamos esperar que si Walmart viene y baja un poco, más o menos a este mismo nivel, a 160 más o menos, si viene y baja aquí, y luego tenemos un reporte positivo de ganancias, entonces ahora sí podemos ver un movimiento así de agresivo y alcanzar más o menos 172. Mi segunda idea es muy similar porque también tiene reportes de ganancias esta próxima semana. De la misma forma que Walmart está en un canal ascendiente, está más o menos a la mitad de este canal y si en la próxima semana antes del reporte de ganancias, que también es el 16 de noviembre, jueves, vemos un retroceso más o menos que no pase de este nivel de aquí, 136 más o menos, y luego tenemos un reporte positivo de ganancias, entonces podemos ver que alcance de forma rápida 160 e incluso
a 170. Este nivel de aquí y 160. Ahora pasemos a la cuarta idea, que es Boeing, que es una compañía que hace aviones, creo. Tenemos que se está formando déjenme acerco más para que se aprecie, una cabeza y hombros invertida. Y la cabeza y hombros invertida es un patrón positivo, es un patrón alcista. Vemos un hombro, vemos la cabeza, vemos el otro hombro y ahorita se encuentra contra esta resistencia que se empezó a formar aquí, aquí y aquí, que es de 196.65. Entonces, aunque este no tiene un reporte de ganancias, incluso ya lo tuvo hace unos días, puede ser que la formación de este patrón se cumpla y venga a alcanzar una vez más este nivel de acá, que es más o menos de 210. ¿Por qué escogí ese punto? Por esta vela que está aquí. Aquí vemos que el precio trató de regresar aquí e incluso estuvo descansando. En este nivel de aquí antes de continuar su movimiento a la baja. ¿Qué me está pasando? Y luego si seguimos retrocediendo podemos ver que 210 fue un nivel importante. Entonces pongan una alerta más o menos en 197.50. Incluso la voy a poner ahorita de una vez. Y en el momento que esta compañía llegue a este nivel, voy a recibir una alerta, voy a analizar a ver qué está pasando y voy a ver si vale la pena iniciar una posición alcista. Ahora, la cuarta idea es Pepsi. Pepsi está formando una bandera de toro, como pueden ver. Entonces, esperamos que venga y traspase ese nivel de ahí, que más o menos es 168. Entonces, vamos a poner aquí una alerta. Y si Pepsi traspasa ese nivel, voy a recibir una alerta y de la misma forma que Boeing. En este caso tenemos que puede alcanzar hasta 175. Entonces Pepsi y Boeing pueden ser ideas swing, ¿ok? Para que inicien una posición y la dejen por varios días para que alcance su nivel que ustedes establecieron. Y bueno, eso es todo por hoy. Estas fueron mis ideas y mi análisis del mercado de la semana pasada y de lo que viene la próxima semana. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó, entonces déjenme un like y compártanlo. Y saludos y deseos verdes para ustedes.